Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que se llama hostigamiento sexual y acoso sexual, cero tolerancia. Estoy segura que es una temática que no es nueva para ustedes, que quizás ya tomaron alguna conferencia o vieron algún video o les llegó algún material de difusión en torno a todos estos temas, porque, pues bueno, es uno de los ejes principales para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, erradicar cualquier manifestación de acoso y hostigamiento sexual en el trabajo. Sin embargo, aunque ya conocemos la temática, es muy importante reiterar esta información y comentarles nuevamente cuáles son las vías de atención para poder prevenir y, en su caso, atenderla. El objetivo de la sesión es que ustedes puedan conocer la diferencia o las manifestaciones entre acoso y hostigamiento sexual para prevenir cualquier tipo de violencia. En algunas ocasiones pensamos que acoso y hostigamiento sexual es lo mismo, pero hay algunas características que que nos vamos a dar cuenta que hacen una gran diferencia entre una y otra. O también a veces pensamos que la violencia laboral es lo mismo que acoso y hostigamiento sexual, y aunque sí está articulado, no necesariamente es lo mismo o no necesariamente se manifiesta de la misma manera. Entonces, por eso es que el objetivo será eso, que ustedes puedan conocer cuáles son estas diferencias para, en su caso, atender o prevenir, según en el motivo o el caso en el que se encuentren. La temática va a estar, o la conferencia va a estar dividida en 5 temáticas más bien. Vamos a iniciar primero hablando sobre la violencia laboral. Posteriormente vamos a hablar, así tal cual como dice la ley, sobre acoso y hostigamiento sexual, algunas vías de atención. Si yo estoy viviendo o estoy presenciando que alguien está viviendo este tipo de violencia, para dónde se tiene que ir, con qué instrumentos legales se puede apoyar. Y finalmente vamos a hablar sobre algunas recomendaciones y el programa de cultura institucional con perspectiva de género. Una vez dicho esto, inicio con la primera temática, que es violencia laboral. En el Estado de México tenemos una ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Esta ley de acceso primero se lanzó en 2007 a nivel federal, que se llama tal cual, lo único que cambia es que es ley general, y en el Estado de México es ley de acceso. Pero legalmente, y los artículos, las leyes, todo es exactamente lo mismo. Y entonces, bueno, como estamos en el Estado de México, pues nos vamos a abocar en todo lo que vamos a platicar en esta sesión. Tiene que ver con la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres del Estado de México. Específicamente en esta ley, en el artículo 10, nos tipifica qué es la violencia laboral. Ojo, aquí es muy importante hacer una diferencia. Existe la violencia laboral de trabajadores y trabajadoras, que es la que ya conocemos desde hace muchísimos años, pero aunque se puede manifestar igual, esta que les voy a mencionar tiene un detonante que va a ser un contraste, que va a ser una diferencia, porque este tipo de violencia laboral es por razón de género, por todo aquello que hemos platicado, por esta construcción sociocultural que tenemos de lo que es estereotípicamente asignado a mujeres y a hombres, del deber ser. Y sabemos que el género no tendría que ser una característica de discriminación o violencia. Sin embargo, muchas personas tienen tan arraigado esta cultura o esta construcción cultural que genera este tipo de violencia. Por eso es que esta ley particularmente nos habla de estas manifestaciones, donde el causante es la razón de género, por lo estereotípicamente cultural. Y bueno, así tal cual como nos dice en el artículo 10, es que la violencia laboral es la negativa a contratar o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo por las exigencias de pruebas sobre embarazo, imposición de requisitos sexistas en la forma de vestir, exclusión de género en ciertos cargos por la edad. Igualmente lo constituye la descalificación del trabajo realizado. También nos menciona las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. Esa va a ser la variable que nos va a contrastar a la violencia laboral que conocemos allá afuera, porque me caes mal, porque eres el primo de mi jefe y no te soporto, o porque tenemos alguna riña por ahí, pero esta específicamente es por tu género. Desde hace ya bastante tiempo es ilegal
que cuando tú vas a pedir un trabajo, si eres mujer, te pregunten cosas personales, como cuántos hijos o cuántas hijas tienes, si estás casada, si no estás casada, si tienes planes para casarte, que te pidan tu prueba de embarazo. A mí sí me tocó cuando tuve mis primeros trabajos informales que me lo pedían. Yo desconocía totalmente que era por razón de género. En ese momento era legal, pero ahora ya no lo es, porque no tendría que ser una condición para saber si me vas a convenir o si no me vas a convenir. Otra de las discriminaciones por esta razón de género, como lo dije en la lectura que acabo de hacer del artículo 10, pues es la edad, ¿no? Que como ya tienes, no sé, cierto rango de edad, arriba de 30 es muy joven todavía, ¿no? 40 también, pero vamos a pensar que estereotípicamente tiene 60 años. Y entonces, como tiene 60 años, yo puedo pensar erróneamente y equivocadamente que no me vas a brindar el mismo trabajo que me lo va a dar una jovenzuela o un jovenzuelo. Entonces, a ti te voy a poner en trabajos de escritorio o algo que nunca pasa en el gobierno en general o en una oficina, así de estar ahí administrativamente, que te congelen, ¿no? Que te apliquen la ley del hielo. Bueno, pues todo esto, si tiene un trasfondo por tu orientación sexual, por tu edad, por tu sexo, por tu género, y por eso es que están tomando ese tipo de forma de conducirse hacia ti, pues es violencia laboral. Y está penado, está en la ley y puede ser totalmente perseguido porque sería violencia laboral y discriminación por razones de género. Y todas estas leyes pues abogan o lo que tratamos de hacer es que no exista, porque todas las personas tenemos el derecho pleno de ejercer nuestro trabajo, de rendir sin que te estén cuestionando por tu forma de vestir o por la forma en la que sientes o en la forma en la que amas a otra persona o por tu edad o por todo lo que ya mencioné, si tienes familia, si no tienes familia. También, bueno, como lo dije hace ratito, una de las características son la forma o las exigencias sexistas de vestimenta. Podríamos pensar que no es así, que no pasa. Sin embargo, hay muchas personas que son discriminadas porque estereotípicamente no corresponden a su género, que a lo mejor porque tengo el cabello corto, pues ya no soy femenina y entonces te voy a tratar de abato, ¿no? O de mi carnal. Y entonces, o te hago bromitas, como eres un niño más, tú carga la bolsa o la caja así de 5 toneladas porque pues eres hombre, ¿no? Ese tipo de comentarios ya empiezan a dar pie, aunque podría parecer que es de carrilla o que es de bromita, pues ya empiezan a dar pie para generar otro tipo de violencia. También para los hombres, ¿cómo sería una forma sexista? Pues pedirle que no use ropa tan pegadita, ¿no? Por ejemplo. O que a lo mejor pensamos que el compañero tiene ciertos ademanes y ya lo estoy ahí criticando, que es gay, que ya ustedes imaginarán todas las manifestaciones que tienen para dirigirse a la no heterosexualidad, ¿no? Entonces todo esto va generando tensión laboral y ya después de ser tan repetido y de hacerlo constantemente, vaya, pues va generando una violencia laboral y como ya lo dije, es un delito, no tendría por qué hacerse ni de jefe a jefa, ni entre mismos compañeros, entre nadie. Después de esto, pues bueno, me gustaría platicarles un poquito sobre algunas estadísticas que tenemos en nuestro país para que veamos que no es nada más como una temática que se nos ocurre dar, sino que responde a una necesidad y algo que está pasando día a día en nuestro mundo, ¿no? O nuestra cotidianidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Mujeres y la Secretaría de Función Pública e INEGI, nos dice que el 63% de las mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, el 63%. Y de este 63%, habría falta agregar aquellas personas que no se atreven a decir yo viví violencia, ¿no? Entonces a lo mejor el número es un poquito más alto. Estamos hablando de más de la mitad de la población. No tendríamos por qué vivir ningún tipo de violencia. Bueno, pero sin embargo existe. Después nos dice que el 32% de mujeres, todo esto es a nivel nación, en la República Mexicana. Después nos dicen que el 32% de las mujeres han padecido violencia sexual, como por ejemplo actos de intimidación o acoso sexual. El 32%. La violencia sexual inicia desde un piropo, desde que vas en la calle y te chiflan o se te quedan viendo, ¿no? En tu cuerpo, o desde que estás en la oficina y no te dejan de ver el escote, hasta algo muchísimo más violento o más invasivo de tu privacidad,
cómo decirte directamente, tocarte, empujarte, etcétera. Todo esto lo vamos a abordar un poquito con más de calma más adelante, pero todo eso ya es la violencia sexual y su máxima manifestación es la violación. Entonces se dan cuenta de la problemática tan gigantesca que existe. Reitero, aquí nos dice que es el 32%. Sin embargo, falta toda aquella población que por miedo, que por pena, que por desconocimiento inclusive, no dijeron que ellas viven este tipo de violencia. En las oficinas es altísimo este tipo o estos incidentes tan violentos y que pasan por alto, que mucha gente no denuncia por miedo a las represalias. Otra cifra nos dice que la violencia sexual es un problema que enfrenta el 70% de las mujeres que trabajan. El 70%. Estamos hablando de más de la mitad. ¿Por qué las mujeres que estamos ocupando un puesto en oficina estamos viviendo este tipo de violencia? ¿Es normal? ¿Los hombres lo viven en la misma manera o en la misma intensidad? No vamos a negar que hay casos en los que por supuesto se les ha acosado o hostigado a hombres en el trabajo, sin embargo el contraste pues es fenomenal, ¿no? Estamos hablando de 0.001% de hombres a un 70% de mujeres que lo viven en sus oficinas, ¿no? Entonces pues no tendría por qué estar tan permitido, no tendría por qué estar sucediendo. Y finalmente nos dicen que de este 70% de las mujeres que viven violencia, el 60% decide renunciar. Esta es la cifra que más me preocupa. ¿Por qué las mujeres deciden renunciar? ¿Por qué antes de enfrentarlo? ¿Por qué antes de denunciar? ¿Por qué antes de acercarse a la unidad de igualdad de género dicen ya no puedo más, adiós? Me queda claro que lo hacen para salvaguardar su integridad y su salud, tanto física como mental, pero aquí la incógnita es ¿por qué no se acercan a la dependencia? Podría ser por desconocimiento, porque no sé con quién me tengo que acercar, o podría ser porque tengo miedo, porque tengo mucho miedo a que si yo voy y denuncie, me corran, a que si yo voy y denuncio, me veten, no nada más me corran del lugar en el que esté, sino que ahora me vayan a cerrar la puerta de todos los demás trabajos. Y pues yo tengo una familia o tengo necesidades o necesito el trabajo, entonces prefieren irse. Y las personas que acosan y hostigan siguen ahí, siguen generándolo y van a seguir replicándolo porque hoy fue una mujer o una persona que decidió renunciar, pero el día de mañana va a ser otra y va a ser otra y va a ser otra y nunca vamos a cortar con esta problemática, ¿no? Entonces, pues para eso es esta conferencia, para decirles, invitarles que no va a haber represalias y que ustedes valen, que lo importante es eso, que ustedes tengan en cuenta que estamos preocupadas y preocupados por ustedes, sin importar el sexo, y que no tenemos por qué formar parte de estas cifras que acabo de mencionar. Y bueno, les dije que el 60% decide renunciar, perdón, y el 25% de estas mujeres son despedidas. Entonces, tienen tres posibilidades, ¿no? Renuncio, me aguanto o me despiden. Entonces, ninguna de las opciones es favorable. Ninguna. Nos damos cuenta de la intensidad o del problema tan grande que genera este tipo de violencia, tanto laboral, que tiene que ver con estas manifestaciones que hablé hace ratito, de la discriminación por razones de género, que en algún momento se articula a la violencia sexual, porque puede ser que yo inicio violentándote laboralmente por tu forma de vestir, por tu orientación sexual, porque eres madre soltera, porque eres padre soltero, por lo que tú quieras. Pero después de eso puede ser que esa manifestación se articule con una violencia sexual, porque la violencia, cualquiera que sea, siempre va en escalonada. O siempre va escalonada, perdón, siempre va creciendo. Inicia a nivel 1 y si tú no lo detienes, va a nivel 2, va a nivel 3, va a nivel 4. Y cuando ya llega la violencia sexual, pues es porque ya se articuló con otras violencias y aumentaron, ¿no? O sea, ya aumentó ese tipo de violencia, que el detonante fue una razón en particular, pero ya estamos hoy en violencia sexual. Después de esto, espero que no me haya ido muy rápido, que lo haya explicado claramente, está el siguiente punto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el hostigamiento sexual. Resulta que el hostigamiento sexual no es para nada nuevo, se está estudiando desde los años 70, ya existía desde tiempo atrás, pero es en los años 70 que tiene un poquito más de fuerza y que empiezan como a platicar un poquito más y a colocarle un nombre. En Estados Unidos le llaman hostigamiento sexual, ¿no? Y bueno, ya la traducción totalmente acá en México, hostigamiento sexual. Entonces empiezan a hablar sobre esta manifestación y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que existe este tipo de violencia hacia las mujeres, particularmente en las oficinas?
Y a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Como ustedes saben, antes las mujeres no podíamos trabajar. Las mujeres nos dedicábamos a la casa, no había una ley que nos amparara o que nos dijeran que tuviéramos los mismos derechos. Nuestro lugar era calladitas y bonitas, en casa, cuidando a familia, nada más. Y el esposo, que era el proveedor, pues era quien se encargaba de salir a la vida pública, a generar o a hacer este dinero para posteriormente llevarlo a la casa. Bueno, imagínense que estás en tu casa, ¿no? Vamos a irnos a un poquito de fuera de foco, ¿no? Olviden tantito lo de la violencia sexual o lo del acoso sexual. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo. Imagínense todas y todos que tienen, que les gusta, 14 años. Tenemos 14 años, estoy en mi casa, no tengo ninguna responsabilidad, ninguna preocupación. Mi única preocupación es sacar 10 en la escuela y ya, ¿no? No tengo nada más. Salir con amigos y amigas, ahí se acaba. Y entonces, ya que estás en esta edad, ya que te acuerdas de esta edad, quiero que pienses, que te des un segundo para identificar cuál era tu lugar preciado de tu casa. ¿Cuál era así el lugar que más disfrutabas? El mío era mi cuarto. Ese era mi lugar así hasta la fecha. Tengo mi casa, pero mi cuarto es mi cuarto, ¿no? Y entonces, pues ya, tienes esta edad, estás en tu casa, tu cuarto, lo personalizas, pones tus pósters, tus cuadros, tus CDs, tus cassettes, lo que tú quieras, ¿no? Ahí lo tienes, es tuyo. Y entonces un día llega tu mamá o tu papá o la persona que hace el aseo y te recoge tu cuarto. Tú vas llegando de la preparatoria, ¿no? A los 14 años, que algunos ya están en prepa, otros están cursando tercero de secundaria, ¿no? Llegas de la escuela. Y entonces te das cuenta que alguien entró a tu espacio, a tu cuarto. Te lo dejaron bien chulo, te lo dejaron limpio, te lo dejaron ordenado, pero es tu cuarto. Entraron sin pedirte permiso y encima te movieron tus cosas del lugar. ¿Cómo te vas a sentir? Yo me enojo. ¿Qué pasó? ¿Quién entró a mi cuarto? Y así se acaba el mundo, ¿no? Explota y vas con la persona que hizo el aseo, que te ayuda a recoger, y le dices, ¿qué pasó? ¿Quién entró a mi cuarto? Ay, hijo, hija, es que tenías un regadero, o sea, había una rata. Pues sí, mamá, pero era mi rata, mi mascota. Oye, pero es que tenías ahí una caja de pizza desde hace 3 meses. Pues sí, pero era mi reino fungi, era mi mo, era mío. ¿Por qué lo tiraste? Nos sentimos invadidos o invadidas. Y entonces, al sentir que alguien nos está invadiendo nuestro espacio, ese lugar que es tuyo, pues existe una manifestación de molestia, un rechazo. ¿Por qué les pongo este ejemplo tan burdo a lo mejor? Porque esa sensación es la misma sensación que vivieron en aquel tiempo, en la época industrial, cuando le dicen a las mujeres que tienen acceso a trabajar, que no eran accesos igual de remunerados, que las jornadas eran muchísimo más extenuante, la paga estaba por debajo de lo que le pagaban a los hombres, pero bueno, después de tantas luchas, de tantas manifestaciones, de tantas cosas, pudieron lograr este derecho al trabajo y llegan a un espacio, al cuarto de los hombres. Porque los hombres también responden ante exigencias culturales. Ellos también tienen que ser de una forma cuando están enfrente de una dama. Y ellos también tienen que comportarse de una manera cuando están con amigos o cuando están con su familia. Es un contraste totalmente diferenciado. Y entonces ellos estaban en su espacio, donde estaban entre hombres, donde podían ser ellos, donde se entendían, donde llegaban y platicaban abiertamente sobre lo que les pasaba, donde era su cuarto, su lugar sagrado. Y llega alguien a invadir esa privacidad. Entonces la postura de los hombres fue, va, mi espacio, mis reglas. Este no es tu lugar, tú no quieres estar aquí, adelante, o tú no tienes más bien por qué estar aquí, entonces si quieres estar aquí, te vas a aguantar a mis reglas. Y es cuando empieza esta lucha. Y es cuando empieza que no pueden estar juntos, que no se entienden, que ellas tienen que estar en casa, que por qué hacen tanto revuelo, etcétera, etcétera. Y entonces una de las primeras manifestaciones que se vive en ese tiempo es la violencia sexual o el hostigamiento sexual. Voy a hablar un poquito más adelante de específicamente qué es el hostigamiento sexual. Pero entonces así es como se vive, o así es como se vivió. A lo mejor en esa época tiene sentido, porque todo cambio nos espanta, porque nadie nos dice cómo vamos a actuar, porque era nuevo para ellos y para ellas.
Pero ¿cuál es el pretexto? ¿Cuál es la causa en el siglo XXI? En pleno 2020. ¿Cuál es pues sí, la excusa? Si ya llevamos años, yo nací y yo ya tenía mi derecho a trabajar. Entonces a mí no me tocó ese contraste de tiempos, a mí no me tocó ver la diferencia entre estar en casa y luego irme a mi trabajo. Para mí ya era normal, como para muchas mujeres, como para muchos hombres, que nacieron ya con esa realidad. Sin embargo, somos seres de imitación. Y como lo vemos en la tele, como lo vemos en las películas, como la gente lo hace, pues entonces yo también, ¿no? Y es una forma de ejercer poder y de vulnerar, una de las formas más fuertes para vulnerar a otra persona es a través de su sexualidad, porque este es mi espacio. Todos los comentarios que entren en este espacio o todo lo que quieras el acercamiento físico que se pueda tener en esta parte, si yo no lo permito, es una violación. Si yo no estoy de acuerdo, ya me están vulnerando y me están violentando de una manera impresionante. Entonces, pues bueno, nada, así como dato cultural, surge estos estudios desde los años 70 con muchísima fuerza, pero es algo que se vivió, que nos antecedió y que fue el resultado de este cambio, pero que hoy ya no tendría razón de ser, ya no hay una excusa de por qué en el 2020 lo estemos viviendo, lo estemos ejerciendo y existe este tipo de violencia. Ahora sí les voy a platicar o les voy a decir tal cual que es el hostigamiento sexual, de acuerdo como lo podemos encontrar en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Este delito se encuentra tipificado en el artículo 13 y nos dice que se define como un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder donde yo estoy encima de ti y yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso es que te puedo vulnerar. Este ejercicio de poder se da en cualquier tipo de violencia, no nada más en esta. Siempre que alguien te esté violentando es porque me siento superior. Y de alguna manera tú que estás permitiendo, que estás recibiendo esta violencia, te sientes inferior a mí y por eso la estás recibiendo, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí nos dice que se define como este ejercicio de poder en relación de subordinación, perdón, de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laborales y o escolares. Esto va a ser lo habitual, lo esencial que nos va a diferenciar entre el acoso y el hostigamiento sexual. Tanto el acoso como el hostigamiento sexual es un ejercicio de poder donde quien está violentando, como ya lo dije, lo está haciendo frente a la otra persona a la que le estoy dando este tipo de violencia. Pero la diferencia aquí va a ser que, como lo leí o como les dije, el hostigamiento es un ejercicio de subordinación. Va a haber una jerarquía. Para que pueda ser tipificado como hostigamiento sexual, primero va a ser jerárquico, alguien va a estar arriba y alguien va a estar abajo, y en segunda razón va a ser el lugar en donde se va a vivir. El hostigamiento sexual se da en el ámbito laboral, porque en el trabajo es donde tenemos jerarquías y se va a dar en el ámbito escolar, porque ahí también hay jerarquías. Voy a tratar de explicar un poquito más estas jerarquías. Yo estoy en la Secretaría de Comunicaciones, trabajo en la unidad de igualdad de género, soy responsable de la igualdad de género dentro de la unidad, pero tengo una jefa, que es la responsable de la unidad. Esa jefa, a su vez, tiene un jefe, que es el secretario. El secretario tiene otro jefe, que es el gobernador, y así nos vamos, ¿no? Y en cada una de las dependencias, en cada uno de los órganos, tanto privados como públicos, existe un organigrama donde nos van a decir que alguien está arriba liderando y abajo hay otras personas. No quiere decir que sea una jerarquía negativa o que alguien está por encima de la otra persona. Solamente es una estructura de organización para poder llevar a cabo los objetivos. Sin embargo, hay gente que abusa de este poder, que abusa de esta jerarquía y empieza a violentar a las demás personas. Y entonces, si yo soy subordinada y mi jefe o mi jefa me empieza a violentar, ¿y cómo me va a violentar? Primero, pues va a ser un ejercicio de poder donde me va a hacer sentir inferior. Y la segunda es que va a utilizar cualquier conducta, ya sea verbal, física o ambas, donde empiece a atentar contra mi integridad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que la connotación tiene que ser sexual lasciva, ¿no? O sea que la intención, el objetivo va a ser con fines sexuales.
Esto es muy importante. Hay una diferencia enorme. A veces hemos utilizado el término hostigamiento o ay, me hostiga cuando alguien está duro y dale con algo, ¿no? Ya tienes la tarea, ya tienes la tarea, ya tienes la tarea, ya tienes la tarea. Eso puede ser un tipo de hostigamiento, pero no es el que me estoy refiriendo en este momento. El que me estoy refiriendo en este momento es el que tiene una connotación muy particular que es sexual, que a lo mejor va a utilizar una fotografía mía que encontró en mi Facebook donde en donde muestro poco cuerpo y la quiere utilizar para chantajearme. Y esa persona que lo está haciendo es mi jefe, ¿no? O mi jefa. O que a lo mejor, no sé, me invitó a salir. Y entonces no me gusta. Yo le digo que no, que muchas gracias. Y esa persona se lo toma mal. Y empieza a decirme me empieza a insistir, ¿no? ¿Cuándo vas a cuándo me vas a aceptar el café? Y a lo mejor primero empieza, pues buena onda, ¿no? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿El café para cuándo? Pasa una semana. Y otra vez, y es amable. Pero ya después de la semana 3 ya me empieza a hacer comentarios. A lo mejor un poquito agresivos o bromas que empiezan a intimidarme, ¿no? ¿Por qué no vas a ir? ¿Que tu novio te pega o que es lesbiana? O sea, ya empieza a subir de nivel o de plano puede llegar a la manifestación en la que no acepta el rechazo y entonces utiliza esa negativa que le di, no lo toma profesionalmente y como es mi jefe o mi jefa y tiene todo el poder, me empieza a perjudicar, me empieza a cargar más el trabajo o me congela, me dice tú te vas a ir ahí a la esquina y ya, ¿no? Nadie te va a hablar o me amenaza con correrme o de plano me corre o me dice que si no aflojo no voy a tener beneficios o que no me van a pagar, etcétera, etcétera. Todo este tipo de violencia se puede manifestar de diferentes maneras, pero lo importante es entender que es con connotación lasciva sexual. Y la otra característica que para que sea hostigamiento sexual se da de forma vertical, que quiere decir que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Puede ser de jefe o jefa a subordinado o subordinada o de subordinado o subordinada a jefe o jefa. Siempre y cuando existe este ejercicio de subordinación, estamos hablando de un hostigamiento sexual. Está tipificado en el artículo 13, por lo que es un delito que se puede perseguir. Después de esto vamos a ver qué es el acoso sexual. El acoso sexual es prácticamente lo mismo que el hostigamiento. Tiene que ver con manifestaciones o conductas que dañen tu integridad física o emocional o ambas, con una connotación sexual lasciva. La diferencia aquí es que se va a dar de forma horizontal. Recuerdan que les platiqué que el hostigamiento es a través de jerarquías. Bueno, el hostigamiento sexual no existe una jerarquía, es entre iguales. Por eso es que el acoso sexual se vive en la calle, se vive en el trabajo, se vive en tu casa, se vive en cualquier lugar en el que te encuentres, porque ahí no hay un organigrama como el que les platiqué hace ratito, no hay jerarquías, no hay un ejercicio de subordinación. Entonces somos iguales. Cuando estamos en la calle, todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Cuando estoy en casa, pues mi pareja es mi igual, mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelita, quien sea es mi igual. Entonces, de esta manera es que vamos a encontrar esta diferencia, pero la manifestación es la misma. Va a ser aquellas conductas que van a dañar mi integridad sexual o emocional, porque hay una insistencia, una negativa, una amenaza o algún control con connotación sexual, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Reitero, hostigamiento se da de forma vertical, de subordinado o a jefe o jefa o viceversa, y el acoso sexual se va a dar de manera horizontal, entre iguales. Para hacer nada más un hincapié, recuerden que en el hostigamiento sexual les hablaba que es en el ámbito laboral y escolar, en la escuela, cómo se vive este hostigamiento sexual. Bueno, existe, iniciando por trabajadoras y trabajadores. Puede ser que de maestra a la directora o el director o viceversa, de supervisor o supervisora, de orientadora con algún docente, etcétera, según sea como el área en el que se encuentran, primaria, secundaria o el nivel y demás, pero también se puede dar entre estudiantes y ahí entra como hostigamiento sexual, porque un estudiante frente a un docente pues es subordinado o subordinada y es muy común, me da muchísima tristeza decirlo, pero es súper común en el ámbito escolar vivir ese tipo de hostigamiento sexual. Tú como mamá, como papá, como abuelito, como abuelita, como responsable
responsable de la criatura que estás llevando a la escuela, vas totalmente confiada y totalmente confiado a que es un lugar seguro, porque es donde te enseñan, donde te vas a formar, donde vas a aprender y es una obligación que todo ser humano necesita ir a la escuela. Sin embargo, hay que estar muy alertas, poner muchísima atención porque es muy común la cantidad de docentes que abusa de su poder y que hostiga sexualmente a mujeres y a hombres. Y es un delito que ha estado invisibilizado por muchísimos años y que no se ha atendido. Entonces es muy importante que pongamos atención porque ese tipo de violencia sexual existe y no tendría por qué ser. Y existe en todos los niveles, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Entonces es muy importante que pongamos ojo, que nos demos cuenta que ahí puede pasar hostigamiento sexual para prevenirlo o atenderlo. Bueno, entonces me regreso a la parte del acoso sexual. Este acoso sexual está tipificado en la misma Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, puntualmente en el artículo 12. Ahí es donde lo vamos a encontrar, donde vamos a identificar que es un delito y que se puede perseguir. ¿Qué sucede con los piropos? Los piropos, pues regularmente los escuchamos en la calle, ¿no? Ya sea que vas pasando por una construcción, o que vas en el autobús y te dan el arrimón, o te hacen algún comentario sobre tu vestimenta, y culturalmente le hemos llamado piropo. Pues la verdad es que no es piropo, se llama acoso sexual y es un delito. Entonces, no hay motivo, no hay justificación, no hay tolerancia, como lo dice el nombre de la conferencia, cero tolerancia ante cualquier tipo de manifestaciones como estas. Y si lo estás viviendo, acércate con algún policía de la calle y denúncialo porque se puede perseguir, porque es un delito que no tendrían por qué hacer ni mujeres ni hombres. Bueno, entonces, otro punto importantísimo de esta temática es que en algunas ocasiones llegamos a romantizar el acoso o el hostigamiento sexual. ¿Cómo se da esta romantización? Que los seres humanos crecemos con diferentes formas de educación. Esta educación inicia en casa, continúa con la televisión, con las redes sociales, con tu celular, con tu computadora, luego va un aumento cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo. Particularmente en los medios de comunicación nos han vendido la idea romántica que el que persevera alcanza. Que si tu pareja o la persona que te gusta, tu crush o la persona que te atrae demasiado te dice que no, tú perseveres, tú insistas y que esa insistencia te va a llevar al éxito. Se van a casar, van a tener una hermosa familia y van a vivir en una película de Hollywood. Pues la realidad es que esa es la romantización del acoso sexual. No es cierto. El que persevera alcanza, es cierto, pero en otros ámbitos. En el ámbito amoroso o sexual es un mito total. Si la persona te dice que no, no es no. No hay que intentarlo, no hay que insistir. Si tu jefa, si tu jefe, si tu amigo, si tu amiga, si quien sea, no te da señales de vida, no responde tu coqueteo, por favor no insistas, porque eso se puede tornar en un posible acoso u hostigamiento según sea el caso, o en una, inclusive en un tener que decirte que sí, aunque yo no quiero y estoy incómoda o estoy incómodo, pero lo hice porque pues ya me insististe 5 años, ¿no? Entonces es muy importante no romantizar esas manifestaciones y entender que si no eres correspondido o correspondida, pues no pasa nada, ¿no? Podemos irnos con la siguiente persona. Ahora vamos a hablar sobre los niveles del acoso sexual y del hostigamiento sexual. Esto los podemos encontrar en INMujeres, en el Instituto Nacional de las Mujeres, que fue la primera institución que lo lanzó, o bien también lo podemos encontrar en el Protocolo de Actuación sobre Acoso y Hostigamiento Sexual del Estado de México y en la Ley de Acceso de las Mujeres. Es una línea muy sencillita que nos dice que hay 3 niveles para identificar el acoso y el hostigamiento sexual y nos los van explicando con diferentes pasos. Está el nivel 1, no quiere decir que por estar en nivel 1, 2 o 3, uno es menos grave que el otro. Todos son igual de graves, todas las manifestaciones. Lo que va a cambiar, como ya lo dije, es la manifestación, la forma en la que lo estoy viviendo. Es lo único que va a generar el cambio. Entonces, en el nivel 1 encontramos algunas características como chistes o conversaciones con contenidos sexuales. En México tenemos la característica de tener humor negro, ¿no? Entonces, en este humor negro nos reímos y nos mofamos de todo. Y una de estas risas que nos dan, pues es hablar de sexo, siempre, en algún momento. Uno de ellos es el albur. Yo creo que todas las personas hemos escuchado y nos hemos reído inclusive del albur.
No tiene nada de malo, para mi gusto, cae en lo grotesco, no me gusta, sin embargo, pues no vamos a satanizar si tú disfrutas o si gozas de este albur, con una premisa fundamental, que la persona con la que estés jugando, con la que estés bromeando, lo esté haciendo porque quiere hacerlo, no porque le estás obligando a defenderse, porque el albur tiene esta característica. Yo te digo algo y el mexicano o la mexicana contesta, pero para defenderse, para no sentirse vulnerado. Y entonces lo maquillamos con un jajaja, jijiji, pero ya después ya no te saludó la licenciada, ¿no? Ya no te saludó el licenciado porque realmente no gozan de este tipo de albur. Entonces, si lo vas a hacer, que estés muy consciente, que tengas la suficiente confianza para hacerlo, pero que realmente sea consensuado, porque si no, ojo, podemos estar en el nivel 1 de acoso u hostigamiento sexual, según sea el caso en el que nos encontremos. Las conversaciones con contenido sexual no tienen nada de malo. Yo creo que todas las personas en algún momento de la vida iniciamos hablando del clima y terminamos hablando sobre sexo. Y es normal, somos seres de lenguaje, nos gusta comunicarnos y nos gusta comunicarnos sobre lo que nos gusta, entonces está bien. El problema es que tú utilices estas conversaciones sexuales para fines de tu conveniencia que van a dañar la integridad emocional de la otra persona, como por ejemplo que yo te confíe algo que estamos platicando, te tuve confianza y te conté que mi crush o que mi persona inalcanzable en el mundo es mi titular de área. Y entonces pasa el tiempo y tú utilizas esa información que te di para un beneficio laboral tuyo. ¿Sabes qué, Daniela? Si no me das tu puesto, si no renuncias y le dices al jefe que me dé tu puesto, yo voy a decir que tú sueñas con acostarte con él. Oye, espérame, yo nunca dije eso. No, pero es tu palabra contra la mía. Y entonces yo empiezo a manipular para obtener un beneficio y eso también es acoso u hostigamiento, dependiendo si hay subordinación o si no hay subordinación. Entonces ahí está como la problemática de generar este tipo de conversaciones, ¿no? La siguiente manifestación que está en el nivel 1 son los piropos, como ya lo dije, no es piropo, es acoso callejero. Y hay piropos muy sutiles, habrá gente que me diga, hay piropos del bueno, o hay piropos con clase y hay piropos que no son con clase. Pues con clase o sin clase invaden la privacidad de la otra persona. Si yo voy llegando a la oficina y me dicen que qué bonita me veo hoy, pero me lo dicen con un tono en particular, o sea, también, pues no hay que ser tan lineales, ¿no? El cortejo o las palabras de cortesía no tienen nada de malo, se convierten en algo negativo cuando yo le doy una entonación equivocada y cuando mi fin es equivocado. Si yo veo a mi compañera o a mi compañero de trabajo y mi intención es que se sienta bien, créanme que esa persona va a identificar que mi intención es que se sienta bien. Entonces, si yo le digo que se ve muy bonita o si yo le digo que se ve muy bonito, me lo va a tomar a bien. Pero si esa no es mi intención, si mi intención tiene algo característico que no es positivo, que a lo mejor lo que yo quiero o lo estoy diciendo con morbo de, ay, chiquito, o lo estoy diciendo con una connotación pesada, la otra persona lo va a sentir. Y cuando yo lo hago con esta intención, entonces ya estoy cayendo en el nivel 1, que es todo lo verbal, con posible acoso y hostigamiento sexual. La otra manifestación es pedir citas o relaciones sexuales abiertamente. ¿Cómo decir esto para que no se tome de una forma negativa? No tiene nada de malo coquetear, no tiene nada de malo que se den relaciones en el trabajo, no tiene absoluta, o en la calle o donde te encuentres, pero se convierte en algo negativo cuando tú estás forzando a la persona. Cuando tú quieres abusar de tu jerarquía, de tu poder, o cuando somos iguales, a lo mejor tenemos el mismo rango, pero pues a mí nadie me ha rechazado. ¿Cómo me vas a rechazar? Ese también es hacer uso de un poder, ¿no? Entonces, que yo te empiece a intimidar o que te diga, ya, ¿para cuándo? Ya sabes, ¿no? Y que la otra persona ya hasta me saca la vuelta, o sea, ya nos vamos a saludar y ya hasta evita hablarme, o si tenemos que hacer algo laboral juntos o juntas y ya me está evitando, ese es un foco evidente que yo estoy hostigando o estoy acosando. Y eso se puede tornar en algo peor, le puede generar estrés a la persona, la puede llevar a renunciar o en el mejor de los casos que denuncia y que tú que estás ejerciendo este tipo de violencia, pues te corran, ¿no? O te persigan por la vía legal. Entonces es muy importante, como lo dije hace rato, si alguien te dice que no, no pasa nada.
Hay muchas personas allá afuera, ya llegará alguien que te diga que sí. Entonces hay que saber cuándo detenernos y la forma en que lo pido. No es lo mismo que yo llegue y te invite a un café cordialmente a que te diga que cuándo vamos al hotel, ¿no? Si yo no tengo confianza contigo para decirte eso, pues no tendría por qué decírtelo y ya estoy invadiendo y ya estoy incidiendo en un tipo de violencia. Otra de las manifestaciones que están en el nivel uno es hablar abiertamente de su sexualidad o preguntar cosas íntimas. Hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no le gusta. Recordemos la sesión anterior o el video anterior que hablábamos de un día sin discriminación. Existe un tipo de preferencia sexual que es la asexualidad. Aquellas personas que no sienten ningún interés ni físico ni emocional por ninguna persona. Y entonces imagínate que tú te enfrentas o te encuentras contra una persona asexual y tú le estás pregunta y pregunte, ¿cómo fue tu primera vez? ¿Y cómo te gusta más? ¿Y cuál es tu pose favorita? ¿Y cada cuánto lo haces? Y cosas así que para ella o para él va a ser incómodo, ¿no? Entonces a lo mejor por miedo, por pena no te dices, soy asexual, pero se aguanta, ¿no? Y ahí está, y tú le sigues preguntando cada vez que tienes oportunidad en cada posada, en cada convivio, cada vez que te manda un WhatsApp o en la reunión de Zoom o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues es muy importante, si tú quieres iniciar una conversación sexual, adelante hazlo, siempre y cuando tengas confianza para hacerlo. Y si tú identificas que la otra persona se siente incómoda, ahí detente y ya no lo vuelvas a hacer, porque si no puedes incidir en un posible acoso u hostigamiento sexual. Y finalmente, la otra característica del nivel uno de la parte no verbal es presionar después de una ruptura sentimental, como por ejemplo con llamadas telefónicas. Híjole, yo creo que este punto es de los más comunes y de los más tolerados socialmente. Resulta que pues nos cuesta mucho trabajo terminar una relación, nadie llega, no hay un manual, aunque hay infinidad de libros que nos dicen cómo superar un duelo o cómo olvidar a tu ex, o hay muchas publicaciones en Facebook o muchas cosas que nos podrían ayudar aparentemente a lidiar con este tipo de sensaciones, pues realmente nadie llega y te dice cómo afrontarlo, cómo sanar tu corazón, cómo no sufrir, ¿no? Entonces hay muchas personas que les cuesta trabajo esta parte y lo que hacen es insistir, 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 insistir. Para esto me recuerdo a un ex compañero de otro trabajo en el que me encontraba y una vez llega y me dice, oye Dani, estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que acabo de terminar con mi novia. Ambos trabajaban en el mismo lugar, los tres estábamos en el mismo lugar. Y yo, híjole, yo le hablaba a su novia, ¿no? Entonces me dice, habla con ella. Dile, por favor, dile que la amo, que me disculpe. Y yo, híjole, no puedo ayudarte con eso. O sea, si quieres, platícame, desahógate conmigo y vemos cómo la hacemos, ¿no? Platícame, ¿qué fue lo que pasó? No, pues es que íbamos a ir a un bautizo de no sé quién, de mi familia, y ya estaba todo listo, pero pues ya al final ya no se pudo, ya no me contestó las llamadas y pues ya, terminamos. Y oye, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, no me suena lógico. ¿Cómo que le llamaste y no te contestó? No, pues sí, o sea, quedamos, no habíamos quedado de qué hora nos íbamos a ver. Entonces le marqué a su celular y no me contestó. Entonces me preocupé y le marqué a su mamá. Y cuando le marqué a su mamá y ella se dio cuenta que le marqué, se enojó. Entonces me dijo que siempre era lo mismo conmigo y me terminó. Yo me quedé pensando y le dije, es un poco drástico, ¿no? ¿Cuántas veces le llamaste? Poquitas. ¿Cuántas veces le llamaste? Poquitas, de verdad. Me enseña su celular, más de 100 llamadas. Llamadas que no se esperaba ni el minuto, o sea, así como colgaba otra, 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 otra. Y entonces, después, a pesar de la negativa de la chica que no le contestaba, él tomó la decisión de invadir su privacidad, de invadir su espacio, su núcleo familiar y de marcarle a la mamá. Y entonces, pues la mamá así como, no sé, ya tienes más de 30 y mi hija tiene más de 30, pues ustedes solucionense, ¿no? Aquí no está, está en su casa. Y entonces eso fue lo que le molestó porque no era la primera vez que sucedía, no era la primera vez que le insistía tanto en llamadas y pues por eso fue que terminaron. Ella estaba en una reunión de trabajo, no sé, algo así, pero eso no le había contestado y pues ese fue el motivo de la ruptura.
Posteriormente, ya después de llegar a la crisis, de terminar por teléfono, de discutir, de todo, ella le pide así con mayúsculas en mensajes. Se podría interpretar las mayúsculas como un gritar, o sea, yo te estoy gritando, te estoy pidiendo que no me hables ya. Y él insistió, y le insistió, y le insistió, y fue afuera de su depa, y le tocó el claxon, y le puso música, y tenía sus sub y bajas, ¿no? Mi amor, perdóname, te amo, y después, pues vas a ver, me la vas a pagar, ya no te quiero, siempre me mentiste, con quién me engañas, ya sabrán, ¿no? Ese tipo de descontrol emocional que a veces tenemos, y pues eso se terminó en un acoso sexual. ¿Por qué acoso sexual? Porque están en el mismo nivel, porque no hay una jerarquía, porque eran novios, y porque a pesar del rechazo, a pesar de la negativa, de pedirle que ya quería terminar, él insistió, insistió, insistió. Y todavía insistió como por una semana más, hasta que ella de plano fue y le dijo, porfa, déjame ya, o sea, ya, por favor. Entonces es muy importante que entendamos que no es no, que si la persona, sea tu novia, sea tu novio, tu esposa, tu esposo, quien sea, si por alguna razón no te está contestando, hay que respetar que no te está contestando y no insistir así tan desesperadamente, porque además de que es un poquito de amor propio para todas las personas, pues es respetar la individualidad. El que sea tu pareja no quiere decir que es de tu propiedad. Entonces, si no te está contestando, si ya quiere terminar la relación, aunque nos duela, aunque literalmente podamos sentir que nos está partiendo el corazón, pues lo mejor es detenernos ahí, ¿no? Nada más. Porque si no, bueno, ya está tipificado en la ley que está en el nivel 1 del acoso y hostigamiento sexual, según sea el caso. El siguiente nivel es el nivel 2. Las manifestaciones son no verbales. Aquí podemos encontrar acercamientos excesivos. Aquí, este es mi círculo de mi privacidad, esto que tenemos aquí. Nadie puede entrar aquí si yo no le doy chance de entrar. Y si alguien se me acerca excesivamente, eso ya es un posible acoso o hostigamiento sexual. En algún momento estaba en un lugar trabajando y había una persona que no sé por qué pensaba que le había dado entrada, que yo le había coqueteado y que estábamos ligando. A veces la gente confunde la cordialidad y la amistad con situaciones amorosas. Entonces yo seguí en mi línea de cordialidad, nada más, pero esta persona se me acercaba mucho. O sea, si yo estábamos en el escritorio y yo estaba checando un documento, de pronto ya sentía la mano en la espalda. Y entonces yo hacía como movimientos de Comper y la persona se me acercaba o estar platicando y ya tener aquí a la persona, entonces todo ese tipo de acciones, son acercamientos excesivos, créanme que no es tan difícil identificar cuando la persona se siente cómoda o no se siente cómoda hasta que yo le tuve que decir qué está pasando, por qué te me acercas tanto, discúlpame si te di entrada, yo no quiero nada contigo y ahí hubo ahí unas situaciones de roce que por supuesto que es nivel 1 o nivel 2 de acoso sexual, ¿no? Porque jerárquicamente pues estábamos en el mismo rango. Entonces, es muy importante, por favor, no invadir la privacidad de las personas y sobre todo ahora con la nueva normalidad que tenemos que estar con nuestra sana distancia, 1.5 metros de distancia, no más. Entonces, si ahorita con este tema de salud tenemos que hacerlo, también que no se nos olvide hacerlo cuando todo esto pase, porque es la privacidad de las personas. Inclusive, si tú quieres llegar y saludar de beso a alguien y esa persona no le gusta y te da la mano, respétalo, no pasa nada. También he conocido a mucha gente que se ofende si tú le das la mano en vez de acercarte. A mí, por ejemplo, casi no me gusta, les soy completamente sincera, casi no me gusta saludar de beso a las personas por dos razones. Una, porque a veces me dejan su perfume aquí en el cachete y no tiene nada de malo, qué bueno que las personas huelan riquísimo perfume, pero pues ya que te lo dejan aquí todo el tiempo, si termina siendo incómodo, ¿no? Tú quieres oler tu perfume, entonces de pronto es como, híjole, ¿cómo me lo quito? Eso por una razón y otra razón porque me ha tocado que me dejan baba. No sé si a ustedes les pasa, si solamente me pasa a mí, pero no me gusta, me siento incómoda. Entonces a veces lo que prefiero pues es saludar así como de lejitos o de la mano y ya, ¿no? Ahorita con la sana distancia, pues ni de mano, ni de beso, ni de abrazo, así de lejos. Pero entonces también hay que respetar esa parte. Si a las personas no nos gusta que nos saluden así, pues no hay que tomárnoslo así como, ay, ahí viene la payasa de la arquitecta que no le gusta, ¿no? O sea, no, pues no pasa nada, podemos ser amigas o amigos o buenos colaboradores
pero de lejitos, no pasa nada. Y reitero más si ahorita estamos con este tema de salud, ¿no? Que por la contingencia, por lo que está sucediendo de la pandemia, pues tenemos que respetar la sana distancia. Otra manifestación no verbal del nivel 2 son las miradas insinuantes. ¿Cuáles serán esas miradas insinuantes? Que tú estás platicando y la persona te está viendo el pecho. O ya te volteaste, ya te cachaste que vieron las pompas de las personas, o el cuerpo, cualquier parte en la que tú quieras. O tú estás trabajando en tu lugar y de pronto sientes una miradita, ¿no? Y volteas y está ahí el compañero y justo cuando volteas se voltea, ¿no? Ya te deja de ver, pero pasa otro ratito y otra vez sientes la mirada y pues es incómodo porque a veces ni platicas, ni le conoces, ni se saludan y ahí están, ¿no? Hagan un ejercicio, vayan un día a Walmart solos, ya saben que una persona por familia nada más. Y ahí están las personas, ahí están los hombres, en los supers, en la calle, viéndote de pies a cabeza como si fueses un objeto, como si estuvieras en vitrina, véanme. Véanme cómo se me ve el pantalón, véanme cómo se me ve la blusa. Eso es objetualización o sexualización de las mujeres. Durante mucho tiempo estuvo permitido y estuvo tolerado, pero hoy ya no. Hoy estamos en un plan de cero tolerancia porque es violencia sexual. Ya les platiqué de las cifras y de la problemática que tiene esto a nivel mental, ¿no? Y a nivel físico. Entonces, pues no hagan eso. No les digo que no vean a la persona que les gusta. Eso es normal. Pero si yo puedo ver a un hombre o a una mujer que me ves atractiva o atractiva sin que la otra persona se dé cuenta, sin dañar o sin invadir su privacidad, tú también puedes. No tenemos que hacerlo de una manera así como si estuviéramos desesperadas, así de, ay, déjame verte los boobies. O sea, no tenemos que hacerlo así. Pueden existir otras maneras y más porque ya está tipificado en el nivel 2 y es acoso y hostigamiento sexual. Si la persona lo hace constantemente y está haciéndolo repetidamente una tras otra, es acoso u hostigamiento sexual. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, en las oficinas? Que a veces nuestra jefa es mujer y a lo mejor es una mujer que se arregla, a lo mejor es una mujer que se ve bien, es una mujer que es atractiva para la gente. Imagínense qué incómodo que yo soy la jefa, que estoy frente a ustedes dando en una reunión o en algo y tú no haces otra cosa más que verme los senos. No me estás tomando en serio, me estás diciendo que todo lo que yo tengo que decir no te es importante, que lo único que es importante para ti es mi físico y que no me tomas en serio y ya me estás faltando el respeto y me estás violentando y me estás hostigando sexualmente por esta jerarquía que existe, ¿no? Entonces, pues no hay que hacerlo. Solamente hay que respetar nuestra privacidad. Reitero, no tiene nada de malo ver a la persona que te gusta. Yo también lo he hecho, tú lo has hecho, todas las personas lo hemos hecho, pero que sea discreto, que no invadamos esa privacidad y que si estamos en la línea profesional, nos mantengamos en la línea profesional. Otra manifestación son los gestos lascivos o las muecas. No voy a entrar mucho en detalles, yo creo que todas y todos podemos imaginarnos cuáles son esas muecas y estos gestos lascivos, pero pues tiene que ver o va de la mano con las miradas insinuantes, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado como en la calle y aplican el... Híjole, es tan incómodo, sientes hasta tu piel chinita, o sea, te parece que te están tocando. La fuerza, la energía, la intensidad es tan fuerte, de verdad, que te invade una sensación de miedo, de inseguridad, es algo que no le deseo a nadie, pero que muchas personas tristemente hemos vivido. Y luego vivirlo en tu trabajo, el lugar que te da de comer, el lugar donde haces lo que te gusta y que no puedas ir a gusto, o que no le quieras platicar o hablar al licenciado porque ya sabes cómo es, porque ya sabes las expresiones que te va a hacer, pues son cosas que no van, que no deberían ir y que les reitero, están en el nivel 2 de acoso y hostigamiento sexual, por lo que puede ser motivo de una denuncia. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Reitero, puedes ver a la persona que te gusta, pero con respeto, sin pasarte de esa línea. Y finalmente, mensajes, cartas o notas. Bueno, ahorita estamos pues en contingencia, trabajando a distancia, salvo algunas personas que tienen que ir. A lo mejor no te vas a encontrar en tu lugar de trabajo una notita, una flor o algo por el estilo, pero sí puede ser posible que te manden un inbox, un WhatsApp, un correo, lo que sea. Resulta que, pues en este tema, mucha gente, como ya lo dije, confunde, perdón, piensa que amabilidad es sinónimo de me gustas, y entonces puede ser que tú eres amable con tu compañero o con tu compañera y lo toman a mal.
O a lo mejor ni hiciste nada, simplemente se les ocurrió pensar que hay una oportunidad contigo y te dejan cartitas o te dejan el chocolate, ¿no? Que tengas un hermoso día, guapa. O te dejan la flor, o te mandan el mensaje por WhatsApp, o te dicen preciosa, o te dicen nenita, o te dicen mi amor, o te dicen mi vida. Si a ti no te gusta que te digan eso y que te estén tomando ese tipo de atenciones, si sientes, no te sientes a gusto, seas mujer o seas hombre, dilo. Dile, oye, te agradezco la atención, pero no me des chocolates. Oye, no me gusta que me digas preciosa o precioso, dime Daniela, o dime licenciada, o dime carnal si quieres, pero no me digas mi amor, ¿no? Entonces dilo. Si la persona no le importa e insiste, denuncia. Acércate a la unidad de igualdad de género. Puedes poner tu queja o tu denuncia en línea, en la intranet, o puedes hacerlo a través del correo, que todo esto va a aparecer aquí abajito. Puedes hacerlo a través de una llamadita ahorita que estamos en contingencia. Puedes hacerlo en el buzón de quejas que se encuentran en cada una de las instituciones o en las dependencias, pero alza la voz, dilo, porque no tienes por qué estarlo soportando. Y si la persona empieza a tomar represalias, tú le dijiste, oye, deja de hacerlo, y te empieza a intimidar, te empieza a amenazar, se empieza a tratar mal, o empieza a generar, son tan hábiles a veces para utilizar este motivo, este móvil, para que en el trabajo tú quedes mal con tu jefe o con tu jefa, te empiezan a regañar, no te pasa la información, o te la pasa media, no te permite hacer tu trabajo, denuncia, alza la voz porque no tienes por qué soportarlo. Y si tú eres de las personas que insiste, 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 yo creo que es un buen momento, todas las personas nos hemos equivocado, no pasa nada, es de valientes decir, sí me equivoqué, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Pues no tenemos ni por qué ejercer violencia ni por qué vivirla, ¿no? Entonces, con esos mensajes, notas y cartas, pues cierro el nivel 2 de la manifestación no verbal y nos vamos al nivel 3 que es verbal y con contacto físico. Aquí en el nivel 3 pues ya son sus máximas expresiones o las máximas manifestaciones, como por ejemplo, abrazos y besos no deseados, que tú le digas, no, licenciado, me gusta saludarte de mano, y te jalen. ¿Cómo de que no? Sí me vas a saludar y te ando plantando un besote, aunque te lo den en el cachete, pero tú me dijiste que no y yo te jalé, ¿no? O que te abrace cuando tú no quieres, que tú le dices, déjame tocar y te sigan tocando, que te retires y sigan ahí. O sea, ya hay un uso de la fuerza, ya la violencia ya incrementó. Tocamientos, pellizcos, que te acorralen, no te dejen salir, no sé, que invadan mucho tu espacio, que se acerquen a tu computadora y te estén respirando en la oreja, o que de plano te cierren la puerta hasta que accedas a lo que quieran acceder, presiones o amenazas para obtener sexo a cambio de mejoras. Si me haces un oral, te voy a subir el sueldo. Te veo o vamos a hablar de tu mejoramiento laboral, pero te veo en mi casa a las 10 de la noche. Si solamente es con esa persona y no es en el horario laboral o no es seguro, si nunca lo ha hecho, si esa persona no suele hacer ese tipo de reuniones, no vayas y denuncia. Porque ninguna persona, sin importar el cargo que tenga, sin importar que también se puedan haber llevado, no tiene por qué obligarte a hacer algo que no quieres. Porque ese tipo de citas puede terminar en una violación. Entonces es muy importante prevenir, no irnos a esos extremos y alzar la voz. Entonces, pues bueno, ya la máxima manifestación del nivel 3, pues ya es la violación como tal, que yo te despida porque me dijiste que no, porque no accediste o que te está haciendo la vida de cuadritos en el trabajo o en la escuela o donde te encuentres, porque no me estás dando lo que yo quiero, ¿no? Entonces, a grosso modo ya vimos las manifestaciones, podrían existir otras más, pero cualquiera donde tú te sientas vulnerada o vulnerado y que la razón sea con connotación lasciva sexual, siéntete con toda la confianza de comunicarte a la unidad de igualdad de género para poder darle atención a esto a la brevedad. Lo que vamos a hacer es salvaguardar tu bienestar. Lo más importante vas a hacer tú. Se hace un proceso de investigación. Como tal no se pone ya luego la denuncia de acoso o hostigamiento sexual. La vía que nos dice el protocolo de actuación es primero identificar, ¿no? Hacer una investigación para cerciorarnos que efectivamente se trata de un acoso y hostigamiento sexual. Ya una vez que se hizo la investigación y todo, pues ya procedemos como a la parte legal, pero ya todo en regla, ¿no? Pero desde el día uno en el que tú nos notificas que estás siendo una posible víctima de acoso y hostigamiento sexual, desde el día uno lo que vamos a hacer es ponerte a salvo.
garantizarte la confidencialidad, garantizarte que no va a haber ningún tipo de represalias, como ya lo dije, va a ser confidencial, nadie se va a enterar que hiciste esa denuncia, nadie se va a enterar de lo que viviste, tampoco el victimario, la persona que está ejerciendo la violencia, hasta que iniciemos todo el proceso de investigación y se tenga que hacer todo lo propio, pero siéntete segura, seguro, pleno y plena, que vamos a cuidar tu trabajo, vamos a cuidar tu bienestar y vamos a llegar hasta la última instancia para que se acaben cualquier tipo de manifestación de acoso y hostigamiento sexual. En la Secretaría nos encontramos firmemente recalcando la cero tolerancia ante cualquier acto de violencia y discriminación y sobre todo sobre posibles actos de violencia y hostigamiento sexual. Bueno, eh, espero que hasta aquí no tengan muchas dudas. Me voy a ir un poquito más rápido con esta sesión porque es un poquito más informativa. Les decía que les iba a platicar sobre las vías de atención. ¿Cuáles son estas vías de atención? Resulta que en el Estado de México tenemos una ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y municipios. En esta ley de responsabilidades podemos identificar diferentes factores o diferentes faltas que podemos cometer como servidoras y servidores públicos. Y ahí vienen cuáles son las sanciones que nos van a dar si cometemos algunas de estas faltas. En el artículo 59 de esta ley de responsabilidades podemos encontrar tipificado el hostigamiento sexual. No nada más tenemos nuestro marco jurídico con la ley de acceso, también lo tenemos en la ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y sus municipios. Después, en el artículo 60, tenemos tipificado el acoso sexual. Posteriormente, en el artículo 52, nos hablan sobre las faltas administrativas graves del servicio público. ¿Cuáles son todas aquellas faltas que son graves y que no tienes por qué cometer? Y si las cometes va a haber una sanción. Bueno, ahí puntualmente en el párrafo sexto nos dice, y lo digo a la letra, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual. Quiero que pongamos atención en este renglón que les acabo de leer. Cometer o tolerar. Si yo soy el victimario o la victimaria que está ejerciendo violencia, pues no tengo por qué explicar porque se me va a sancionar, pero hay otra parte importantísima que es tolerar. Resulta que tú como personal del servicio público cuentas con 30 días naturales para notificar si es que viste o presenciaste cualquier posible acto de violencia y hostigamiento sexual. Si no lo notificas, puede haber una sanción para ti porque está en el párrafo sexto en faltas administrativas graves. ¿A qué me refiero? Tú como un terciario, como una persona, un testigo que está viendo algo que está pasando, no puedes denunciar por la víctima, no puedes llegar y decir, yo soy amiga de Daniela y vengo a poner una denuncia ante Juan porque Juan estaba acosando a Daniela. Tú no puedes hacer eso porque eso lo tiene que hacer Daniela, eso lo tengo que hacer yo. Sin embargo, sí puedes notificar. Tú vas a la unidad de igualdad de género y te acercas para notificar que presenciaste un posible acto. Oye, ayer va a ser totalmente confidencial también y se va a archivar. Lo que va a pasar es que con esa notificación se va a archivar y tenemos que esperar, poner ojo y ver si Daniela viene y denuncia para empezar todo el proceso administrativo. Pero es muy importante que tú lo notifiques, que tú vayas y digas, hoy eran las 6 de la tarde del martes 14 del 2020 y yo iba bajando las escaleras del edificio cuando vi que Juan tenía acorralada a Juana y le estaba pidiendo un beso, pregunté si estaban bien, no me contestaron y me fui. ¿Por qué es importante esto? Porque si Juana un día va a denunciar y en su narrativa de los hechos dice, era martes 14 de julio a las 4 de la tarde y me disponía a irme a mi casa cuando el licenciado Juan se me acercó, intentó darme un beso, en ese momento iba bajando las escaleras Daniela y después pasó esto y ya, continuó con su narrativa. Y yo cuando ya estoy haciendo la investigación, me doy cuenta que sale tu nombre y que tú no dijiste nada y que ya pasaron más de 30 días, tú estás tolerando un posible acto de acoso o hostigamiento sexual. Y entonces puede haber amonestación para ti. Reitero, el que tú vayas a notificar tampoco vas a tener represalias, va a ser totalmente confidencial, vamos a salvaguardar tu identidad, puedes hacerlo inclusive de forma anónima en los buzones, en la página, en el correo, en el teléfono, pero lo importante es que lo digas, porque si no, pues estamos cayendo en actos de tolerar. Esa notificación
Va a contar como testimonial después para hacer toda la guía que se tienen que llevar a cabo para estos posibles actos de investigación. Y pues tú ya no incurras en una falta administrativa, ¿no? Y además, mientras más seamos las personas que alzamos la voz, menos van a ser las personas que van a violentar. Después, en el artículo 82 de esta ley de responsabilidades, tenemos sanciones administrativas por la comisión de faltas administrativas graves. Es decir, cuál va a ser lo que te va a pasar si tú cometes una falta administrativa grave. ¿Cuál va a ser la sanción? Vaya. En el primer párrafo nos hablan de una suspensión del empleo, cargo o comisión. En el segundo párrafo nos hablan de destitución del empleo, cargo o comisión. En el tercer párrafo nos hablan de una sanción económica, que es para reparar el daño físico o psicológico de la víctima. Y en el cuarto párrafo nos hablan de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones. Puede ir desde lo más pequeñito, desde una suspensión, a puede ir hasta lo más grande, que te digan que ya no puedes trabajar en algunos lugares porque eres un riesgo, porque acosas o porque hostigas, entonces ya no vas a poder trabajar en ciertos lugares. O se puede ir dependiendo de la gravedad del asunto, esto se puede salir de la ley de responsabilidades, llevárselo al ámbito penal y puede ser una sanción inclusive de cárcel y otras cosas, ¿no? Esto va a variar al delito que se está cometiendo o a la falta que se está cometiendo, hasta dónde llegaron, qué fue lo que pasó, en qué nivel te encontraste del acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Posteriormente tenemos los mecanismos de atención ante el acoso y el hostigamiento sexual, que esto es como para fin informativo, así rapidísimo. Tenemos tres ejes, está el ámbito administrativo, contamos legalmente con la ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y sus municipios, que es el que les platiqué hace un momento de las faltas graves. Después tenemos las faltas administrativas graves y donde está tipificado el artículo 59 el hostigamiento, el artículo 60 acoso, el artículo 52 faltas graves y fracción sexta y artículo 82 sanciones. Posteriormente está el mecanismo de atención en materia laboral, tenemos la Ley Federal del Trabajo que también nos ampara, tenemos una falta grave tipificada en la Ley Federal del Trabajo y tenemos el artículo 47, fracción octavo, el artículo 51, segunda fracción y el artículo 133 en su fracción 13, ¿no? Después tenemos la materia penal, que es lo que les decía, de acuerdo en el nivel en el que nos encontremos, va a ser la línea donde o el mecanismo donde se nos va a atender. Y ya así como en el peor de los casos, que ya estamos en el nivel 3, lo tenemos que llevar a la materia penal. Entonces tenemos primero el Código Penal del Estado de México, donde está tipificado como un delito. Puntualmente en el artículo 269 encontramos el hostigamiento y en el artículo 269 bis el acoso sexual. Entonces, por donde ustedes la vean, por donde ustedes quieran escaparse, tenemos leyes que nos ayudan en estas tres materias de atención para que podamos prevenir y atender cualquier acto de acoso y hostigamiento sexual. Aunado a esto, además de estos que ya les dije, tenemos el protocolo de actuación de acoso y hostigamiento sexual. Este protocolo de actuación se publicó en el Diario Oficial, en Gaceta, el 10 de mayo del 2018. ¿Para qué nos sirve este protocolo de actuación? Para que sepamos las personas que estamos trabajando en estas temáticas y tú si vas a llevar a algún proceso administrativo con esta índole, cuál es el proceso que se debe de llevar, cuáles son los mecanismos, cuáles son las leyes que te amparan, con quién tienes que acudir, cuáles son las investigaciones o las características. En este protocolo encontramos los niveles que les mencioné hace un momento, encontramos el marco legal, encontramos las instancias gubernamentales que nos van a ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, este protocolo se actualiza constantemente, estamos en espera de algunas reformas que se están trabajando en ellas, pero el que tenemos vigente es el protocolo de actuación que se publicó en Gaceta el 10 de mayo del 2018. Es muy importante, súper importante para esta temática indicar o recordar que es inaceptable aceptar o afirmar que ella se lo buscó. Muchas veces, y esto va para ti si atiendes algún tipo de acoso o hostigamiento sexual, va para ti si lo ejerces, va para ti si lo vives, porque a veces el sentimiento que nos impide ir a denunciar es el sentimiento de la culpa.
porque nos han metido culturalmente este chip que si tú estás viviendo violencia es porque tú te lo buscaste, porque tú ibas vestida provocativamente, porque tú dijiste que eras muy abierta, porque tú le sonreíste, porque tú le coqueteaste, porque tú algo, ¿no? Entonces es algo, es una falsedad, no es cierto, las personas que viven violencia no se lo buscan y no lo desean. Entonces, bajo ninguna circunstancia tenemos que afirmar esta oración porque las víctimas no se lo buscan. Socialmente así nos han dicho que es porque recae la culpa y la responsabilidad total en las mujeres, pero no es cierto. No es la ropa, no es cómo hablo, no es con quién me llevo, no es si estoy soltera, no es si tengo 3 hijas, no es si tengo 4 hijos, no es si soy homosexual, no es si soy heterosexual, nada de eso es. Eres tú que ejerce violencia, eres tu sociedad que está permitiendo, o eres tu trabajo que está permitiendo ese tipo de violencia. Entonces la culpa pues sería en todo caso colectivamente de la cultura. Nuestro trabajo, nuestra semillita es enseñar a las nuevas generaciones, desmantelar este tipo de creencias y si vivimos un tipo de violencia, denunciar y si estás ejerciendo un tipo de violencia, detenerte. Reitero, nunca es tarde para detenerte. Les voy a dejar aquí abajito en un Excel, en un PDF, un Excel de nada les va a servir, en un PDF en nuestro marco jurídico de lo que nos ampara a nivel mundial, estatal y municipal, que tiene que ver con lo que ya les mencioné hace ratito, pero para no aburrirles con la lectura de estos materiales, pues de estos materiales legales, pues se los voy a dejar en PDF en la descripción del video aquí abajito para que lo tengan a la mano y veamos cuáles son las conferencias y los mecanismos que se han generado para prevenir o cuál es el trabajo, el resultado. El que yo esté hablando de esto, el que exista la unidad de igualdad de género, pues es el resultado de todo un trabajo de muchísimas personas que llevan muchísimos años. Uno de ellos es, por ejemplo, las conferencias que se han dado en México, en Nairobi, en Beijing, en Copenhague, lo que tenemos en marco jurídico al nivel federal, como el Código Penal, la Ley Federal de Trabajo, la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, la Ley Federal de Responsabilidades, la Norma Mexicana en Igualdad y No Discriminación, lo que tenemos a nivel estatal, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencias, el Código Penal y la Ley de Responsabilidades, ¿no? Todo esto es el resultado de un grupo de personas que están comprometidas y comprometidos para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y que hoy nos lo dan para que nosotros lo respetemos, para que no ejerzcamos para ningún tipo de violencia, para que lo podamos prevenir. Entonces les reitero, se los voy a dejar aquí abajito para que lo puedan descargar, lo tengan a la mano y pues ya saben que tienen y cuentan totalmente con la línea abierta a las 24 horas, los 7 días de la semana, no importa si quieren hablar un sábado, un domingo, lo pueden hacer, ya sea al correo o al teléfono que les he hecho llegar por correo electrónico también, para que podamos atenderles y podamos garantizarles con su apoyo un trabajo digno, una vida digna, libre de cualquier tipo de violencia. Y bueno, finalmente para cerrar este video, pues es importante reiterar que la única manera en la que podemos eliminar en algún momento a largo plazo o a corto plazo, como ustedes lo decidan, estos tipos de violencias a través de la cultura de la prevención. Más vale prevenir que lamentar. ¿Para qué llegar a esos procesos engorrosos legales? Ya sabemos que en materia legal México no es de los número uno y siempre son procesos muy tardados. ¿Para qué llegar a esa parte si podemos empezar a prevenirlo, si podemos reeducarnos de una manera pues muchísimo más sencilla, ¿no? Vas a ser feliz tú, voy a ser feliz yo, vamos a ser felices todas las personas. Entonces hay que prevenir. ¿Cuál sería? Primero, pues hay que conocer nuestro código de ética y de conducta. Ya lo leyeron, ya lo conocen, en nuestro código de ética y de conducta ahí está claramente que se rechaza cualquier tipo de violencia, cualquiera que sea dentro y fuera de la institución. Hacer campañas de sensibilización, como lo son estos videos, la información que les hacemos llegar vía correo electrónico, lo que subimos en la intranet y demás. Tener una política de control y vigilancia constante y permanente. Esto lo tenemos, lo llevamos dentro de la unidad, con los cuestionarios o las encuestas que les hacemos llegar, con las conferencias que damos,
con el buzón de quejas que tenemos, con la apertura del intranet, también con el apartado de quejas. Con todo esto tratamos de hacer este control y vigilar que todo lo que estamos llevando a cabo se pueda implementar efectivamente para salvaguardar su bienestar físico y emocional. Y finalmente, implementar un ambiente laboral sano e implementar la cultura de la paz. No les voy a hablar mucho de la cultura de la paz porque voy a subir un video el próximo, de este viernes al que sigue. Después de este vamos a ver el siguiente video que voy a subir el viernes a la 1 de la tarde. Será violencia familiar. Esto ya les platicaré en algún momento, pero son temáticas muy importantes. Y finalmente el siguiente mes, o el siguiente viernes, perdón, voy a hablar sobre cultura de la paz. Todo esto para prevenir. Si ustedes están de acuerdo, si lo desean, les dejo nuevamente aquí mi correo para que me manden todos los comentarios que ustedes deseen, positivos o negativos, son bienvenidos y cualquier tipo de comentario, porque como ya se los he dicho muchas veces, todo esto es por y para ustedes, nada más. No me importa nada más que ustedes estén satisfechas y satisfechos con la información que les hago llegar. Reiterarles que pueden denunciar, que pueden levantar una queja sobre acoso o hostigamiento sexual o cualquier tipo de violencia por razones de género sin ninguna represalia. Sin ninguna, no va a haber, se los prometo que aunque tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, no va a haber ninguna represalia. Está el compromiso de los altos mandos de la dependencia, está el compromiso de titular de la unidad, está el compromiso de todas las personas que integramos la unidad de igualdad de género y erradicación de la violencia. Les reitero, todo esto es para ustedes, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Espero que este video haya sido de su agrado, que no se hayan aburrido. Déjenme sus comentarios. No se olviden de mandarme su evidencia al correo electrónico con una fotito basta, ya sea de su tablet, de su celular, de lo que ustedes quieran, pero para que tengamos la evidencia que estamos observando estos videos y hacerme llegar los comentarios que ustedes quieran. Les agradezco muchísimo la atención y me despido con una de mis frases favoritas de Emma Watson que nos dice, si no soy yo, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Muchas gracias.